Buenos días a los que ya se están conectando. Que Dios los bendiga. Que nuestra compañía en esta mañana pueda ser de bendición, tanto para usted como para mí. Que juntos podamos realmente alabar al Señor. Hola Miriam, Dios te bendiga mucho. Gracias Miriam. Ahora entiendo por qué diste tu vida por mí. Dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esa cruz y soportaste el dolor que el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció. Fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Fue por amor, todo por amor a ti. Ahora entiendo por qué Él murió y resucitó. Exaltemos hoy al Rey que a la muerte ya venció. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esa cruz y soportaste el dolor que el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció. Fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Fue por amor, todo por amor a ti. Fue por amor que su vida ofreció. Fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor a ti. Buenos días a todos, gracias por la compañía de ustedes. Vamos a, por supuesto, a cantar algunos himnos. A ver, vamos a cantarlo esta noche, Graciela, eso si me permitís. Yo con la guitarra tengo mis himnos, pero vamos a ir cantando algunos himnos que son de conocimiento de ustedes acá. ¿Sí? Cuéntenme cómo están, que
¿Cómo han pasado el fin de semana? Espero que bien, por la gracia del Señor. Estamos nuevamente estudiando un tema muy lindo hoy, que tiene que ver justamente con lo que ya venimos estudiando y tratar de cada día comprender mejor esta parte tan importante que es el amor de Dios expresado en ese acto de entrega de su Hijo Jesucristo. Esta es la esencia del Evangelio y con esto nosotros podemos llegar realmente a apreciar todo lo demás que Dios nos ofrece. Pero esta es la base de nuestra vida cristiana, es la base de lo que nosotros debemos profesar como creyentes en el Señor. Si querés contarme cómo te fue, qué cosas lindas pudiste vivir en este fin de semana, yo quiero, mientras tanto, saludar a las personas. Miriam, Néstor, Dios te bendiga mucho. También, querido Omar, Dios te bendiga a ti. Graciela, junto con Oscar, un saludo para José Rolando y Irene. Y también a mi querido amigo Tito. Hoy vamos a dedicarnos a estudiar la palabra del Señor. Y sin duda vamos a hacerlo orando, vamos a hacerlo pidiendo a Dios la dirección del Señor, pero también vamos a cantar. Yo tengo aquí algunos himnos que voy aprendiendo. Como le dije, mi anhelo siempre es alabar al Señor. Si bien no tengo los dones como quisiera tener en el área de la guitarra, pero lo que el Señor me permite hacer, lo hago, con todo amor y todo cariño, ¿no? No voy a esperar hasta saber bien para alabar al Señor. Creo que el talento se va también aumentando y refinando con el paso del tiempo. Vamos a cantar un himno que nosotros en este momento lo tenemos en el corazón. Queremos que Jesús venga y queremos escuchar el sonido de esa trompeta, ¿sí? Mi abrazo también del alma para ti, Tito, que Dios te siga bendiciendo. Veo que te está asentando bien las tierras brasileras, ¿eh? Vamos a cantar entonces, cuando suene la trompeta. Si usted tiene su himno allí, el himno 169. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor, y se pase lista, yo responderé. Y también sabemos que cuando suene la trompeta, resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús. ¿Para qué? Para las delicias celestiales a gozar. Cantemos juntos entonces este himno, 169. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor, y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase
cuando allá se pase lista, yo responderé. Vamos a seguir alabando al Señor, que Él nos ayude a que hoy, en este día, el pensamiento nuestro sea Él. Mi pensamiento eres tú, Señor. 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 Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Bueno, es un lindo cántico que a mí me hace pensar siempre en la necesidad que tengo, ¿no es cierto?, de poner mis manos y mis pensamientos, mis manos, mi vida en las manos del Señor, ¿no? Bueno, gracias por la compañía. Vamos a estudiar un lindo tema hoy en día. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de la reconciliación. Dentro del proceso de la justificación por la fe, Dios nos invita a reconciliarnos con Él. Vamos a cantar el himno 250. Ahí este cántico habla de ponernos a los pies de nuestro Señor, ¿no? De postrarnos con nuestra actitud, con nuestra mente, con nuestro corazón y pedirle a Dios que rompa aquellas prisiones duras en nuestro corazón. Recuerden que este tiempo nosotros necesitamos trabajar personalmente con Dios, especialmente pidiendo que su gracia nos purifique, su gracia nos limpie, su gracia rompa aquellas cadenas que todavía nos tienen atados en algunas cosas de nuestras vidas, que Él pueda realmente traer la victoria que necesitamos, pueda desatarnos de toda atadura que pueda haber en nuestra vida hoy. Este himno, el himno 250, dice: Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras. Oh, respóndeme mientras llamo, pon tu espíritu en mí, ¿no? Así que vamos a cantar. Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras. Oh, responde mientras llamo, pon tu espíritu
espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme lo que se debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Muy bien. Vamos entonces a leer un poquito sus saludos y sus pedidos de oración. Acá vamos anotando lo que ustedes ¿Cómo están? Hola Edelma, ya anotamos tu pedido. Elvia, Sandra, un saludo. Ayala, Sandra, Graciela, Dios te bendiga. Jovita, Dios te bendiga mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido primo? Dios te bendiga mucho, Omar. Dios te bendiga mucho también a ti. Y bueno, acá, qué lindo. Graciela, Dios te bendiga mucho también por lo que pones allí. Claro que sí. Sandra, Dios te bendiga. Daniel, ¿cómo estás, querido? Un fuerte abrazo para vos. Dice Graciela, estamos bien, por la gracia de Dios, congregados juntos a los estudios compartidos con usted y otros pastores. Muy bien, claro que sí. Mariana, un gusto para ti. Y bueno, queridos, vamos entonces al tema de hoy, que es un tema lindo. Saludo para también Felicia, que nos está acompañando desde Concepción del Uruguay, Concepción del Paraguay, Concepción del Uruguay. Vamos a orar, ¿les parece? Oramos y entonces en esta oración vamos a pedir la bendición del Señor para estudiar juntos. Juan, querido, Juan Gregorio, bro, Dios te bendiga mucho, tío. Estamos orando mucho por ti, ¿sí? Para que Dios reconforte tu corazón, para que Dios te levante, te sostenga y que continuemos con el propósito que Dios todavía tiene con nuestra vida, ¿sí? Dios traerá esa paz y esa fortaleza que solamente Él puede poner en un corazón que está pasando por un momento de dolor y la pérdida. Estamos seguros de que Anita descansó en el Señor y su fe en Cristo es la que un día levantará y volverá a la vida como creemos en la palabra del Señor. Vamos a orar entonces, ¿sí? Querido Padre que estás en los cielos, queremos darte muchas gracias, Señor, porque estamos nuevamente con los amigos, aquellas personas que se han conectado, Señor, en esta mañana conmigo. Queremos rogarte que tú seas el centro de este encuentro, que tú seas a través de tu palabra el que nos una, el que nos traiga el alivio, la necesidad que tenemos sea suplida por tu palabra, y que traiga fortaleza, ánimo, esperanza, certidumbre y sobre todas las cosas, algo que necesitamos en estos días es tener una mente en paz, una mente tranquila, una mente que piense en las cosas de manera positiva, Señor. Por eso, Padre, queremos que podamos, con tu ayuda, Señor, estudiar tu palabra. Sin el magisterio del Espíritu Santo no podemos llegar a entender tu palabra, Señor. Por eso necesitamos que Él traiga esa luz, que Él traiga, Señor, esa simplicidad también para la comprensión, que tu palabra sea comprendida por cada uno de nosotros, especialmente en este tema de hoy, que podamos encontrarnos contigo en esta propuesta de tu palabra que nos presenta en este día. Que al abrirla nos encontremos personalmente contigo, Señor, y que podamos ver la invitación que nos hace
para poder tener paz en nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Queridos, nosotros estábamos hace ya más de 27 jornadas que estamos juntos. Han pasado ya varios días, varias semanas. Y lanzamos algo que es bíblico. Trabajar, analizar aquel texto tan importante, tan vital, tan fundamental en la declaración del apóstol San Pablo, del mismo Jesús, perdón, estoy pensando en otro texto en este momento del apóstol Pablo, justamente del tema de hoy, de las palabras de Jesús en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hago este repaso porque es fundamental que nunca olvidemos este proceso. Dios nos invita a conocerlo. Conocerlo significa entrar en una relación de vida eterna. Porque en ese conocerlo a Él nos llevará indudablemente a conocer su propuesta también de amor. Y por supuesto, en ese conocimiento la vida eterna es posible. Ahora, la Biblia nos menciona que nosotros no vamos a poder, sin la ayuda del Espíritu Santo, a tener ese conocimiento. Por eso es tan vital que siempre oremos por el magisterio, por esa enseñanza, para que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento. Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría, ¿sí? Y en su función nos va a hacer conocer sus palabras, ¿sí? Tomará de lo mío, dice, y los hará saber a vosotros. Y también Jesús dijo, hay muchas cosas que quiero decirles, pero que por el momento quédense con lo que tienen, pero en el momento que yo me vaya, Él vendrá y les hará recordar las cosas que yo les dije, y también aumentará ese conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocer a Dios es vital, queridos. No podemos quedarnos con un conocimiento solamente en el pasado. Cuando una vida de relación se queda simplemente con lo mismo, y no hay crecimiento en esa relación muere. Esa relación se estanca y queda allí en el stand-by, ¿no? Entonces, en la vida cristiana necesitamos constantemente conocer a Dios. Y Dios es tan grande, es tan profundo, tan alto, tan ancho, como dice la palabra de Dios, ¿no? Que nuestra mente es tan finita, en un sentido finita porque estamos obstruidos por el pecado. Pero Dios nos hizo con una mente realmente extraordinaria, pero nos hizo para conocerlo a Él, para estar en armonía con Él. Hoy el pecado obstruye eso. Por eso que la primera acción del Espíritu Santo es cuando Él venga, el Espíritu Santo venga sobre la humanidad, la primera obra, la obra más importante, que es la que estamos analizando en este momento a lo largo de esta jornada, es ayudarnos a traernos convencimiento de lo que es el pecado. Y el pecado, por supuesto, nos va a llevar a confrontarnos con el remedio, con la solución. Ahora, nosotros estamos estudiando este tema desde la perspectiva de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? Hemos estado estudiando en estos tiempos sobre lo que nosotros conocemos como la etapa de la humillación, el arrepentimiento, la confesión, la conversión y la vida cristiana. Y en ese proceso de humillación, arrepentimiento, confesión, entrega, con conversión, como se llama, y vida cristiana, hay un proceso que Dios hace en nosotros que se llama la justificación. Esa justificación tenemos que comprenderla porque es la base sobre la cual se sustenta toda vida cristiana. Sin duda,
en la vida cristiana Dios nos va a traer otras propuestas más para que vayamos comprendiendo lo que produce la justificación en la vida cuando hay una entrega. Pero hoy yo quiero hablarte un poquito sobre la reconciliación. Hemos visto en las jornadas anteriores cómo se recibe la justificación. Y dijimos que la justificación se recibe solo por un acto de fe. Y esa fe no es un acto humano, sino es una respuesta que Dios produce en mi corazón en base a las promesas que Él me plantea, me muestra, ¿no? Y tenemos el referente del Antiguo Testamento, el padre de la fe que es Abraham, que cuando Dios le dijo, mira, sal afuera, te voy a mostrar todas estas cosas. Cuenta las estrellas. No, imposible, Señor. Bueno, así será tu descendencia. Y la Biblia fue tan clara que dice, y creyó y le fue contado esa fe, esa confianza en Dios, de que Dios lo haría. Dios pudo leer en el corazón de ese hombre ya entrado en años, de que iba a dar un hijo. Y esa fe fue suficiente para que Dios le imputara su justicia. No le imputara su pecado, sino le imputara su justicia. Lo declarara su justo. Por eso que el aspecto de la fe es tan vital en la justificación. Y la fe significa, a través de las promesas de Dios, generar en el corazón humano una confianza de tal manera en Dios y en lo que Él nos da, que nosotros no salimos de esa confianza, porque es la base de lo que nosotros estamos construyendo en esa eternidad. La fe nos lleva, por supuesto, a poner los ojos en esa base de la justificación que ya vimos, que es el sacrificio de Cristo. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la reconciliación. Es otro acto que la justicia hace en nosotros, la justicia de Dios, nos reconcilia. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento especialmente, vamos a encontrar algunos pasajes en el libro de Romanos, otros en el libro de Segunda de Corintios, que nos hablan sobre la justificación como un acto de reconciliación, o la reconciliación como un sinónimo de justificación. Pero hay dos pasajes que son muy importantes y que nos hablan sobre cómo se produce esta reconciliación. Yo quisiera que consideremos juntos estos dos pasajes. Por eso voy a pedirte que, si no tenés tu Biblia allí, que la vayas a buscar, porque es importante que, por favor, vos puedas, junto conmigo, abrir las Escrituras. No quiero que simplemente estés escuchando y recibiendo esto sin ir a la Escritura. Es vital que vayas a la Escritura, porque necesitas también poner tú en contacto con la palabra de Dios, para que desde la palabra de Dios puedas cotejar que las palabras que acá se dicen tengan su contenido en la Biblia. El hecho de que yo sea un pastor y un predicador no sea que no tenga este sujeto a errores. Por eso necesito que tú cotejes, que tú acompañes, ¿sí?, la presentación que se hace para que no caer en meras palabras, sino que tengas la base de la Escritura. Entonces vamos al primer pasaje. Hay dos pasajes. Aparte de lo que ya te mencioné, que encontramos en el libro de Romanos capítulo 5 y en 2 de Corintios 5, hay dos pasajes que son claramente reveladores en cuanto a la reconciliación. Y vamos a ir al primero. El primero está en el libro de Efesios, el capítulo 2. En esta carta que Pablo escribe a los creyentes que vivían en Éfeso, nosotros vamos a encontrar en este capítulo, el capítulo 2, versículo 11 en adelante,
la reconciliación que Dios hace, ¿sí? O el aspecto de la reconciliación que se menciona aquí. Fíjense, porque vamos a leer, está desde el capítulo 2, versículo 11 al 19. Y es importante que lo leamos para entenderlo. Por tanto, dice, acuérdense de que en otro tiempo, ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos, ¿sí? Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, ese es el énfasis, pero ahora, ese pero adversativo es un pero adversativo positivo, porque nos trae la alternativa de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otros tiempos estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz, acá está el instrumento de la reconciliación, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estaban lejos, y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí está la base, una de las bases más importantes que encontramos. En este pasaje de Efesios se habla de los gentiles. Los gentiles que estaban sin Cristo y alejados de Israel. Recuerden ustedes que el Israel se constituyó en la base, digamos, visible de lo que Dios constituyó como su pueblo. Ese pueblo que Dios sacó de Egipto, que fueron los descendientes de Abraham, el padre de la fe. La fe en las promesas de Dios dio origen a ese pueblo. Dios cuidó de ese pueblo, los sacó de Egipto, los llevó, les dio sus leyes y los introdujo a la tierra prometida. Y que ese pueblo, de donde el Mesías había de venir. Por eso que cuando nosotros miramos la Biblia, encontramos de que Jesús no vino a generar ninguna nueva religión. No hay. Es la misma religión que siempre existió, la misma fe que siempre existió. No hay una fe antes y una fe después. Es la misma fe. Que quizás la fe se desvirtuó, la fe se corrompió, pero Jesús vino a restaurar esa fe genuina y a establecer quién realmente se constituye en un verdadero israelita, por así decirlo. Para la época de Cristo, los israelitas eran aquellos que descendían de alguna tribu de Israel. Pero ahora en el concepto que Jesús vino a vertir, es aquel que cree en el Mesías, el verdadero israelita. Porque así como el extranjero que llegaba a vivir con los israelitas podían llegar a ser pueblo de Dios, así también aquellos que son incrédulos, o sea, no creyentes en el Dios de la Biblia, pueden llegar también a ser parte del Israel espiritual de Dios, de lo que se constituye como pueblo de Dios, no en el sentido de una raza, sino en el sentido de que ahora el verdadero israelita es aquel que cree en el Mesías. Por eso Jesús dijo en San Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera. Se había desvirtuado el concepto.
Siempre en el Antiguo Testamento el Israel de Dios era el Israel de Dios por el sentido de que había la existencia de un Mesías por fe. Pero al venido el Mesías y al rechazar al Mesías, por lo tanto, Dios constituyó en el pueblo de Dios todos aquellos que creen en Cristo como su Salvador. Por eso que acá habla de los gentiles y alejados del Israel, o sea, alejados de la congregacionalidad dentro del pueblo de Dios, porque el verdadero Israel es aquel que cree en el Mesías. Entonces, por eso dice, sin Cristo. No dice sin Moisés, sin Abraham, sin Cristo. La esencia siempre fue Cristo. Desde el Génesis 3:15, la promesa estaba en que había de venir un Mesías y que Él era el que traería esa reconciliación al mundo. Entonces, nosotros vemos un aspecto importante aquí. Vemos un aspecto importante aquí. Esta acción de estar enemistados con Dios es por la presencia, por supuesto, nosotros vemos aquí, de la incredulidad. Dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo y alejados de una ciudadanía. Esa ciudadanía, dice Israel aquí. Pablo entiende que Jesús no vino a traer una nueva religión, sino a hacerla pura a esa fe que ya existía. Y por lo tanto, para Pablo es imposible estar dentro del Israel sin Cristo. Y aquí está el aspecto importante. Miren, dice así. Dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Aquí está justamente, como hemos visto, la base de la justificación, la base de la reconciliación es, otra vez, la sangre de Cristo. Esto es algo que nosotros necesitamos en nuestra vida espiritual. Tener más presente, queridos. En nuestra relación con Dios, tener más presente esto. En nuestra práctica espiritual. La reconciliación que gozamos o que vivimos con Dios fue posible por el sacrificio expiatorio de Cristo. Él hizo esa expiación que ya vimos para que nosotros podamos estar reconciliados con Dios. Por lo tanto, aquellos que estaban lejos alguna vez, ahora están cercanos por medio de Cristo y por medio de su acto sacrificial. Eso significa de que el Evangelio tuvo que ser aceptado en la vida de ellos. Tuvieron que recibir esa promesa. Tuvieron que creer en esa promesa. ¿Y saben qué? Aceptar que estamos peleados, o que estamos separados, o que hay un conflicto, es un acto que tiene que producirse aquí. Cuando aquí no se toma conciencia de que hay una separación con alguien, ya sea, vamos a ponerlo desde la perspectiva humana, ¿no? Que estás distanciado con tu hijo, que estás distanciado con tu esposa, que estás distanciado con tus padres, que estás distanciado con tus hermanos en Cristo, que estás distanciado con algún pariente, porque alguna vez se produjo algo allá en el pasado y que eso te ha mantenido tanto tiempo alejado de la posibilidad de vivir una vida reconciliada con esa persona. A mí personalmente no me gustan las separaciones. No me gusta cuando un hermano y una hermana están separados.
se produjo una separación porque hubo una situación. Pero qué lindo que es ver cuando se está junto. Cuando se está junto y se disfruta de esa vida juntos. Es lindo ver cuando la reconciliación se produce en la vida de un matrimonio. Cuando la reconciliación se produce entre los hermanos de sangre, por ejemplo, entre los parientes de sangre, ¿no es cierto? También es lindo ver cuando el papá o la mamá se reconcilian con sus hijos y sus hijos con sus padres. Y también es lindo ver cuando en la iglesia o en algún otro lugar existe la reconciliación cristiana. Pero, ¿qué es lo que hace posible que se viva una verdadera reconciliación? A veces hay gente que se reconcilia por miedo a las circunstancias o por miedo a lo que vendrá si vive en esa separación. Pero lo que Dios me ofrece la oportunidad de no estar más enemistado con Él. Alguien me preguntó, ¿Dios está enemistado con nosotros? No, Él no está enemistado con nosotros. ¿Y saben cuál es la evidencia? Que la reconciliación proviene de Él. En otras palabras, Él sabe que lo que produce la separación entre Dios y nosotros es el pecado. Que no nos permite relacionarnos de la mejor manera. Y entonces, cuando vos no te relacionas de la mejor manera, estás viviendo una separación. Vos podés estar en el trabajo, por ejemplo, viviendo la vida con las personas del trabajo, pero no estás viviendo una buena relación. Es una relación de compromiso laboral, pero no te llevas bien ni con tu jefe, ni con tu compañero de trabajo, vivís en un constante conflicto. ¿Cuándo aquello va a cambiar? Cuando vos tomes en serio que tenés un problema de relación. Por eso que la reconciliación es también comprender la importancia de que para poder reconciliarnos con Dios necesito conocer más a Dios y conocer que Él no quiere estar separado de mí. Es más, Él es el que se acerca a mí, el que se acerca a ti, para que yo no viva esa separación. Por eso que acá Pablo dice, acuérdense ustedes, le dice a los creyentes que están en Éfeso, recuérdense que en otro tiempo, hagan memoria, dice, ustedes, los que vivían en la incredulidad, que ese es el sentido de la palabra incircuncisión. En aquel tiempo, cuando estaban viviendo la incredulidad, estaban, dice, viviendo sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, alejados del reino de Dios, porque Israel había sido constituido como el reino donde Dios se manifestaba. Por eso que cuando uno mira las cartas de los apóstoles, habla especialmente Pedro cuando dice allí en 1 de Pedro 2.9, mas vosotros sois, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿no? Apocalipsis habla de que cuando Cristo nos liberó, nos dice reyes y sacerdotes. Para ser reyes y sacerdotes significa que existe un reino. Y ese es el reino del Israel espiritual que tiene la base en el Mesías, en Cristo. Es el contenido. Entonces, aquí puso fin, dice, esa distancia o esa separación llegó a su fin porque ahora en Cristo Jesús, dice, ustedes que en otros tiempos estaban lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto es un acto extraordinario de parte de Dios. Y dice que en la cruz Él mató las enemistades, matando en ellas las enemistades. En la cruz del Calvario toda enemistad quedó totalmente anulada y Dios quiere una reconciliación completa, absoluta, no una partecita nomás. Para Dios es todo o es nada. No hay una partecita cristiana y una partecita no cristiana. Por eso que aquí es tan importante entender de que es Cristo el que ahora nos ha hecho cercanos por medio de su sangre con el Padre. Ahora vamos a Colosenses. Antes de ir a Colosenses, hay que entender aquí que Cristo nos acercó, pero también puso fin a cualquier acto de hostilidad entre el hombre y Dios y el hombre. Vuelvo al punto. Dios no nos odia. Dios no es el que quiere estar alejado de nosotros. Pero Dios sabe que hay algo en nosotros que nos hace estar alejados de Él, que es la presencia del pecado. Y a nosotros nos tiene que ayudar a entender de que Él no quiere estar separado de mí y que tengo que entender que lo que en verdad me separa de Dios o que me hace estar enemistado con Dios es la presencia del pecado que hay en mí. Por eso Jesús dijo, cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, primero debe convencernos del pecado. Este es el primer aspecto de la acción del Espíritu Santo. Y eso es un trabajo que el Espíritu Santo le lleva su tiempo, le lleva su proceso en nosotros, para que aquí nosotros lo lleguemos a comprender desde la visión que el Señor nos da. Y llegar al punto de no querer más vivir en esa separación de Dios. Por lo tanto, para no tener más una separación con Dios, tenemos que aprender, con la gracia de Dios, repudiar el pecado que nos separa de Dios. Una vez alguien me dijo, o me preguntó, ¿qué es lo más importante que hay en un matrimonio? ¿Qué es lo que más debiera uno valorar? Y uno se pone a pensar en tantas cosas, ¿no? En el tiempo que uno tiene que pasar juntos, en estar comprometidos, en un montón de cosas. Pero hay una sola palabra. Y es la misma que encuentro yo en lo importante que es en la Biblia para mantener un matrimonio espiritual con Dios. Se llama relación. Lo más importante que nosotros debiéramos priorizar en la vida conyugal es nunca poner en riesgo la relación con mi cónyuge. Siempre darle ante cualquier circunstancia la importancia de la relación que debe existir entre mi cónyuge y yo. Lo mismo se aplica al ámbito relacional entre padre e hijos y también, por supuesto, con el prójimo. A veces damos más importancia a aspectos que no tienen nada que ver. Para Dios lo más importante es la relación. ¿Por qué? Porque cuando existe la importancia de la relación, todas las demás cosas tendrán su verdadero cumplimiento y su verdadera importancia dentro de su esfera. Pero cuando yo quiero hacer las demás cosas sin importar mi relación con Dios, entonces estoy jugando un juego peligroso donde mi eternidad está siendo puesta en juego. Ahora,
Vamos al texto de Colosenses. Colosenses capítulo 1, un libro que lo estamos analizando por la noche, que hoy a la noche vamos a seguir estudiándolo, pero que en este punto vamos a volver, porque está el texto importante aquí. En Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 22, dice así: Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, ¿no es cierto?, habitase toda plenitud, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Notemos que aquí la reconciliación de quienes eran enemigos extraños, porque sigue diciendo el texto: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es interesante. Por medio de Cristo somos reconciliados. Nosotros, que en otro tiempo éramos extraños, alguien extraño, Recuerdo la enemistad que existía entre mi mejor amigo, que es Omar X. Éramos muy enemigos en la infancia, ¿no? Nos peleábamos, nos mirábamos y enseguida nos nacía el insulto. Pero hubo un evento en la vida nuestra que creo que allí estaban los propósitos de Dios, ¿no? Que tuvimos que hacer un viaje juntos. Un viaje donde ni él ni yo estaba contemplado el hecho de que nos íbamos a encontrar en ese mismo carro para ir hacia aquel campo, donde yo fui invitado por una prima y él fue invitado por sus parientes que eran relacionados con mi prima. Pero aquel encuentro hizo la diferencia. En aquel trayecto, recuerdo yo que nos mirábamos, ¿no?, con esa misma mirada que nos mirábamos en la vida, ¿no?, en esa infancia donde siempre que nos mirábamos buscábamos alguna cosa para mostrar nuestra separación, nuestro distanciamiento, nuestra bronca el uno con el otro. Pero en ese acoplado que íbamos en esa tarde, algo ocurrió que nos permitió visualizar la vida nuestra desde otra dimensión. Y aquel trayecto, aquel viaje y aquella experiencia en el campo de su abuelo fue la experiencia que marcó mi vida de una manera muy importante. Nos hicimos no solo amigos, nos hicimos hermanos. Ya no éramos extraños, ya no éramos enemigos. Mi casa era de su casa y su casa mi casa. Él podía dormir, comer en mi casa, yo podía dormir y comer en la suya. Su mamá era mi mamá y mi madre era su madre. Qué lindo es la reconciliación. Cuando vemos lo que Dios quiere hacer a través de la reconciliación en Cristo, es no tenernos más a nosotros como extraños. Dios no quiere que lo veamos a Él como a alguien extraño, ni Dios nos ve a nosotros como extraños. Por eso que aquí, esta palabra extraño y enemigos, aquí en vuestra mente,
Porque todo conflicto, toda situación en la cual nosotros nos encontramos está aquí, en la mente. Y por lo tanto, esa mente sin Dios y extraño, sin saber las cosas que Dios tiene para nosotros, nos lleva a nosotros a cometer aquellas cosas que nos lastiman y lastiman lo que estamos alrededor porque hacemos malas cosas. Cosas que no ayudan, que alejan, que lastiman, que destruyen. Pero dice, ahora os ha reconciliado. El mismo concepto que encontramos en el libro de la carta a los Efesios. Pero esa reconciliación tiene el mismo contenido que en Efesios. En su cuerpo de carne por medio de la muerte. Otra vez, la base de la justificación, la base de la reconciliación es la expiación de Cristo. Porque en ella, en esa cruz, el Señor quitó toda enemistad que pueda existir entre el hombre y Dios, Dios y el hombre. Por lo tanto, esa reconciliación de quien eran extraños o éramos extraños, ¿sí?, es por medio de la sangre de la cruz. Es bien importante. Ahora, la reconciliación es un proceso. Y en ese proceso actúa la cruz para quitar la enemistad y restaurar la comunión. En la cruz cesa la guerra entre Dios y el hombre y Dios. Cuando yo digo Dios y el hombre, no es que Dios está haciendo guerra con nosotros, sino que Dios está en un estado de guerra por la situación del hombre, no porque Dios quiere estar en guerra con nosotros. Dios quiere estar en paz y Él lo demuestra, su acción lo demuestra. Dios, desde su esencia, está en paz con nosotros. Está reconciliado con nosotros. Pero el hombre, la humanidad me refiero, está en guerra con Dios. Pero no sabe que Dios ya hizo la paz con nosotros. Que estableció el camino de la paz, el camino de la reconciliación. Y esto se hace evidente, se hace consciente cuando la palabra de Dios llega a nosotros y nos muestra la condición que estamos frente a Dios y lo que Él nos ofrece. Entonces nosotros decidimos o seguir en guerra con Dios o aceptar la reconciliación que Él nos ofrece por medio de la cruz. Por eso que aquí la paz aparece como un sinónimo de reconciliación. Ya lo dice Romanos 5:1. Justificado pues por la fe tenemos paz. O sea, tenemos reconciliación. Ya no hay una guerra activa. Ya no estamos en contra de Dios, ni en contra de sus mandamientos, ni en contra de sus preceptos, ni en contra de su persona. Estamos ahora en paz con Él. Y como resultado de esa fe que las promesas que Dios nos da en la cruz del Calvario despertó en nosotros esa confianza de no estar más, ¿sí?, separados de Dios, sino ahora unidos, porque hemos visto lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Por eso que Dios es el que lleva adelante, cuando nosotros miramos estos pasajes, Dios es el que lleva adelante, Él es el que está ejerciendo su gracia hacia el hombre, hacia la humanidad, para que el pecador pueda reconciliarse con Él. No es algo que nosotros hacemos, sino que Dios está constantemente, ¿sí?, trabajando con nosotros. Por eso que la reconciliación simplemente es otra forma de mostrar la manera en cómo Dios nos justifica. Siempre la base es el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo.
Y allí podemos ver nosotros en Romanos 5:9, aparece que el que justifica es la sangre. Vamos a ir a Romanos ahora. Romanos capítulo 5, me gustaría que usted me acompañe. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él, o sea, por Cristo, seremos salvos de la ira. Es decir, la guerra, recibimos consecuencias en esa guerra. Pero ahora, cuando dos países entran en guerra, se produce un conflicto armado. Y los que viven en medio de esa guerra son objeto del conflicto, ¿no? Aquí nosotros en esta situación de pecado, sin Cristo, somos objeto de la ira de Dios. ¿En qué sentido? Que la ira de Dios está allí lanzándose, no. La ira de Dios es una indignación, es un rechazo al pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y Él no puede cohabitar con el pecado. Por eso que Dios tuvo que enviar a su Hijo para acercarse al pecador y reconciliarnos con Él hasta que llegue un momento donde vamos a ver más adelante también en el estudio, Dios pueda purificarnos de tal manera, limpiarnos en la glorificación, para que nosotros podamos vivir plenamente en su presencia. Pero hoy, a través de Cristo, podemos vivir en la presencia de Dios porque nos escondemos en Cristo. Y Cristo habita en nosotros y hace posible la presencia de Dios plenamente en nosotros. Entonces, esta reconciliación es a través de su sangre. Y en Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ahí está otra vez la muerte. Sangre, justificado. Versículo 10, reconciliados con Dios. ¿Cómo? Otra vez, por la muerte de su Hijo. Ahora, queridos, cerrando ya y yendo al cierre de la temática de hoy, la reconciliación involucra siempre una experiencia. ¿Cuál? Es justamente restaurar. Es decir, que cuando yo estoy viviendo la reconciliación, en mi vida se está restaurando la relación con el Señor. Vuelvo al punto, es un proceso. Vamos conociendo al Señor, vamos entendiendo cómo Dios quiere que nosotros nos reconciliemos con Él. En la cruz la reconciliación es completa, absoluta. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Por eso que esa reconciliación posible hoy para nosotros es un hecho que está ya en el pasado, en la muerte de Cristo, en aquel evento histórico, pero que hoy nos llega a nosotros por la proclamación del Evangelio. Por eso que no es posible lograr esa reconciliación si el evento de la cruz no es anunciado. Miren lo que dice Pablo cuando él menciona ahí en Primera de Corintios. Dice así. Así que hermanos, estoy leyendo, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice así. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. No fui con argumentos filosóficos o algo por el estilo. ¿Por qué? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor.
y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Qué extraordinario! Por eso, queridos, aquí nosotros, el evento de la cruz es el postulado del Evangelio. Y es el postulado de toda la Biblia. El Evangelio tiene como contenido una buena noticia, y esa noticia es que Dios ha traído salvación a la humanidad en la persona de su Hijo. Él ha hecho posible la reconciliación. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que cuando predicamos la palabra de Dios, cuando la anunciamos, cuando la proclamamos, tiene que estar presente el Hijo. Si no está presente el Hijo, ¿qué valor tiene? Si no está presente esa reconciliación, ¿cómo puedo yo estar reconciliando al hombre con Dios? ¿O cómo nosotros los pecadores podemos ser reconciliados con Dios si no se nos predica de Cristo? La base, el fundamento del Evangelio es Cristo, aún en el mensaje de los 3 ángeles. Cuando dice allí, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, tenemos que entender que temer a Dios es tomar a Dios seriamente. ¿Y tomar seriamente en qué? En la propuesta que el Señor nos ha hecho a través del Hijo para que el juicio que Dios lleva a cabo con esta humanidad no me condene, sino que me salve. Entonces, ¿cómo me va a salvar si no proclamamos al crucificado? Si es la base del Apocalipsis. El que nos ama y nos ha desatado de nuestros pecados con su sangre. Es el contenido, Él es el contenido. ¿Y por qué es un mensaje tan importante para este tiempo en el mensaje de los 3 ángeles? Porque estamos justamente en el tiempo más importante donde Dios quiere que tomemos seriamente el don que nos dio a través de su Hijo. La salvación que Él nos ofrece en el Hijo es lo que hoy debe ser proclamado con mayor fuerza, con mayor ahínco, con mayor poder. Porque la humanidad necesita a Jesús. Y con Jesús tiene lo otro. El texto que acabo de leer, que Miriam me pide, es 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Sí? Entonces, queridos, aquí nosotros vemos que el postulado del Evangelio, el postulado evangélico o el postulado apostólico es exponer, enunciar a Cristo, el medio de la reconciliación. Si bien eso tiene que ser una experiencia en mi vida, hay un hecho en el pasado que Dios realizó y que me llega los beneficios hoy a través de la proclamación del Evangelio. Por eso, querido, es tan importante predicar de Cristo, predicar del Evangelio. Por eso necesitamos hablarle a las personas de lo que Jesús hace en el corazón de las personas. Si nos callamos acerca de Jesús, estamos haciendo que el Evangelio no sea proclamado, que la reconciliación no sea proclamado. Entonces, cerrando este punto aquí, nosotros tenemos que mostrar al mundo que es Jesús el que muere por las personas, que están aún en pecado. Cuando Él murió, las personas estaban todavía en pecado.
No es que primero dejo de pecar y después Jesús muere por mí. No. Él vino a sacarme de una condición en la cual yo estoy o estaba. El evento para hacer eso es algo ajeno a mí en el sentido de que Dios lo hizo y ahora yo lo recibo por una proclamación de esa promesa. Dios me dice, en este acto yo he puesto el camino de la reconciliación. Por lo tanto, es la cruz del Calvario, es la cruz de Cristo la que produce en mí la fe. Y esto es algo tan fundamental, queridos, que ¿dónde está la fe? ¿Dónde está puesta mi fe? Si no es en Cristo, no tiene valor, queridos. Si mi fe está puesta solamente en el cielo como un lugar donde yo voy a pasar la eternidad, pero no está puesta en la persona de Cristo, ¿con quién vas a pasar la eternidad? El cielo es una realidad para nosotros. Si el día del Señor, el sábado, no lo vivís sobre la base de tu fe en Cristo, ese día no tiene ningún valor para nosotros. Porque en ese día es donde más reposo tengo que tener en Dios. Más reposo debo tener en Jesús. Solo Jesús puede darle el verdadero valor al sábado. Solo Jesús puede darle el verdadero valor y el verdadero significado a la muerte, a la resurrección y a la resurrección. Desconectado de mi fe en Cristo, aquello se vuelve simplemente un postulado de letras, intelectual, de contenido, pero con Cristo tiene vida, se produce vida, porque entiendo eso a la luz del Calvario. Y de eso es lo que hablaba siempre los apóstoles. ¿De quién hablaba? De Jesús. Y de lo que Jesús vino a enseñar a este mundo. Claro que sí. Jesús dijo, vayan y prediquen y enseñen en las cosas que yo he mandado. Y dentro de las cosas que Él ha mandado, por supuesto, vamos a ir viendo a lo largo de los estudios que vamos a hacer. Cierro la idea, mis queridos. El llamado del Evangelio es un llamado que las personas deben o aceptar o rechazar. Es un llamado a entrar a una nueva situación de vida. Es un llamado a vivir una relación nueva. Porque mi relación anterior no era una relación de amistad, era una relación de enemistad. Me relacionaba con Dios, pero de manera contraria a Él, en contra de Él. Ahora, a través de Cristo, mi relación se hace nueva. A través de esta reconciliación, sobre la base de la expiación de Cristo, de su justicia. Y esa reconciliación, por supuesto, produce en nosotros paz. No estamos más en guerra con el Señor. Por eso que aquí Dios o Cristo es quien son los reconciliadores. Ellos vienen a este mundo, se acerca al hombre y Dios se acerca a través del Hijo al hombre pecador, necesitado de su gracia, a la humanidad pecadora en la cual nos encontramos, y nos ofrece ese camino de reconciliación. Él, a través de Cristo, nos produce reconciliación y paz. Nos produce paz con Dios, pero también, ¿saben qué? Trae paz con mi hermano, con mi prójimo. Y queridos, acá hay otro aspecto también que a veces nosotros creemos que estamos reconciliados con Dios, pero en verdad todavía no hemos entendido la reconciliación. Por eso es tan categórico las palabras de Juan cuando dice que aquel que aborrece a su hermano es homicida.
Porque no podemos amar a Dios y no amar al prójimo. Van de la mano. Quien vive la paz con Dios, vivirá la paz con su prójimo. Eso no significa de que haya personas que nos consideren enemigos. Dios está en paz con la humanidad porque el Hijo es el que ha traído esa paz. Él mismo lo ha propuesto como paz. Pero todavía hay muchas personas en este mundo que viven una relación rota con Dios. No es porque Dios esté en una relación rota con ellos, sino que nosotros estamos en una relación rota con Él. Pero Dios está en paz con nosotros, a través de su Hijo. Así también nosotros podemos estar en Cristo Jesús, en paz con Dios y en paz con mi prójimo, aún con aquel que habla mal de mí, que me estafa, que me agrede o que me diga lo que me diga. Yo puedo en mi corazón estar en paz con él. No tengo ningún tipo de emoción o sentimiento adverso hacia su persona. Mi corazón y mi mente está abierta a una relación con esa persona. Pero la otra persona es la que tiene que solucionar su conflicto. Por eso, ¿te das cuenta de la importancia de tener una actitud nosotros y no esperar que la otra persona tenga una actitud hacia nosotros? Dios tiene una actitud correcta hacia nosotros, reconciliación. Y Dios espera que nosotros tengamos una reconciliación con Él, pero no nos obliga, nos ofrece el camino de la reconciliación. Es un tema apasionante, este tema de la justicia de Dios. El que vive la justicia con Dios, vive la reconciliación. Y el que vive la reconciliación, vive en esa paz con Él, con su prójimo, y también, por supuesto, está la paz que es una acción que Dios requiere de nosotros. Que estemos en paz y seamos personas de paz. Que ahora lo que estamos gozando de esa reconciliación, seamos canales de reconciliación hacia otras personas para que vuelvan otra vez al Padre y se reconcilien con Él. Porque Dios no los quiere en una relación rota. Los quiere en una relación nueva. Ahí está la importancia, queridos, de predicar, de anunciar. ¿Qué es lo que anunciamos? La reconciliación. Por eso que Pablo habla de tener un ministerio de la reconciliación. La manera de reconciliar al mundo con Dios es llevar la propuesta de Dios a las personas de que tenemos un Dios que nos dio a Jesús, quien murió en la cruz y que derramó su sangre para que esa sangre sea el instrumento de esa reconciliación. Qué extraordinario que es esto, querido. ¿Saben? Ahí es donde yo me di cuenta de una cosa. Qué importante que es para Dios en la relación, en una correcta relación, darle prioridad siempre a la reconciliación y no a la enemistad. Entender este tema, queridos, en primer lugar nos ayuda a saber que cuando algo no está bien con Dios, lo que Dios va a priorizar siempre en nuestra vida no es lo que nosotros hayamos hecho, sino que Él va a priorizar relacionarse conmigo y tratar de resolver esa ruptura. Esa es la propuesta de la cruz. Y debo entender, si el Espíritu de Dios actúa en mi corazón y actúa en el tuyo, vas a entender de que si bien pudiste hacer algo que ha puesto en juego la relación con Dios, no es que eso te tiene que alejar más de Él. Al contrario, tienes que ahora entender de que Dios quiere que
pongas como prioridad la reconciliación con Él para que la relación se mantenga. Por eso que nuestros pecados o nuestras equivocaciones, nuestros yerros, no deben alejarnos de Dios. Deben hacernos correr para restaurar esa relación. Nunca el pecado debiera alejarme de Dios. Cuando hago eso, le estoy dando poder al pecado. Pero cuando miro a Cristo y miro la cruz, le estoy dando valor a la reconciliación. Ahora traslademos eso a nuestro matrimonio. Las cosas negativas que nosotros hacemos ponen en riesgo la relación, claro que sí. Pero eso no debe a mí darle la prioridad de mis equivocaciones, sino darle prioridad a las cosas que van a reconciliarme con mi cónyuge. Y solamente puedo entender esto, querido, a la luz del Calvario. Solamente puedo entender el valor de una relación a la luz del Calvario. Mi relación con Dios, mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos, mi relación con mi prójimo, con mi jefe, con mi empleado, con mi vecino, con el que sea. Dios pone como prioridad la reconciliación para mantener esa nueva relación con Él. Queridos, que Dios te bendiga. Que Él te acompañe en este día. Y que esta reconciliación que Dios nos ofrece, podamos vivirla en nuestra vida espiritual. Vamos a orar. Tengo aquí varios motivos por el cual orar y quiero que me acompañes allí desde donde vos estás para orar juntos. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, quiero darte gracias por tu amor, tu inmenso amor, tu grande amor, Señor. Expuesto, manifestado, revelado, proclamado en la cruz del Calvario. En esa muerte expiatoria de nuestro amado Jesús, Señor, tú estabas reconciliando a la humanidad contigo. Y es por eso, Señor, que queremos abrazar ese don inefable y queremos aceptar a Jesús como el medio de la reconciliación. Su muerte expiatoria nos permite hoy, Señor, vivir una relación nueva contigo. Ayúdanos a que nuestro corazón y nuestra mente acepte esa propuesta de paz que haces con nosotros, Señor. Y en base, Señor, a la promesa de Jesús, allí en la palabra de Dios tenemos claramente revelado que todo lo que pidiéramos en el nombre de Él, porque Él es nuestra garantía en todo, tú vas a escucharnos, Señor. Por eso, Padre, en esta mañana yo quiero agradecerte en primer lugar por el don de la vida, por el don de poder estar hablando contigo, dialogando, Señor, y exponiendo nuestra gratitud y también, Señor, nuestra entrega a ti. Señor, en esta mañana quiero que puedas tener, Señor, en cuenta algunas peticiones que queremos elevar delante de tu presencia. Señor, de manera particular, quiero orar por Juan Gregorio Gro. Señor, tú sabes, conoces profundamente a este hombre que ha tenido la pérdida de su esposa en estos días. Y está luchando, Señor, con aquella emoción, con aquel sentimiento de separación que duele, Señor, sin duda, duele. Después de tantos años estando viviendo con una persona, te ruego que sostengas a Juan. Que el Señor pueda aferrarse a ti fuertemente en este tiempo y que nunca te suelte, Señor.
Te ruego que los fortalezcas, le des ánimo. Y también, Señor, quiero rogarte que bendigas a sus hijos, sus hijas, que también han tenido la pérdida, Señor, de su mamá. Querido Padre, también quiero rogarte por aquellas personas que han tenido pérdidas de algún ser querido. Te rogamos para que en ellos exista la esperanza de vida eterna. Y queremos, Señor, de manera también particular ponerte en consideración la vida de Humberto Jaque, que, Señor, tú lo ayudes a estar mejor de salud. Tú sabes que ha tenido un quiebre en su clavícula y está con los dolores, está, Señor, allí esperando algún tipo de intervención de parte de los médicos. Te rogamos, Señor, que tú le ayudes a poder solucionar ese tema en su vida, Señor. Es un hombre que te ama, es un hombre que te sirve, es un hombre que junto con su familia ministra para ti, allí, Señor, en la ciudad de Añelo. Y te ruego, Señor, que tú seas con él. También, Señor, oramos por Juan Canizares, por su salud. Es un pedido que nos hizo Alicia hace unos días. También, Señor, oramos por Edelma, por su salud. Señor, también tenemos el caso de el matrimonio, la familia y la salud de Edelma. Que tú, Señor, estés con ella. Oramos por la salud de Gustavo Zacarías, Gabriel, de Alicia García. También, Señor, oramos por Emilio Costas, por un problema de salud, por nuestra querida hermana Débora, aquí de Cinco Saltos, para que tu, Señor, la acompañes y le ayudes. Oramos por nuestro hermano Gustavo Viña, para que lo mantengas, Señor, firme en tu fe, firme, Señor, en el camino del Señor. Sabemos que está atravesando por un problema de salud complejo y te agradecemos, Señor, por las personas que has puesto en su vida, que lo animan y lo fortalecen. Señor, queremos también darte gracias por las sanidades que has producido en muchas personas. Queremos rogarte, Señor, que también ayudes y sigas ayudando a las personas que están teniendo este problema del virus y otros problemas de salud en sus vidas. Y oramos de manera particular, Señor, para que tu palabra sea predicada, para que tu palabra sea llevada, para que Jesús sea llevado al corazón de las personas a través de los diferentes instrumentos que tienes en este mundo, y que todo el planeta, Señor, pueda escuchar que Jesús es el Salvador, que Él es el único camino, que en Él tenemos vida eterna y que en Él existe tu verdad suprema, Señor. Gracias, Señor, por escucharnos, gracias por acompañarnos, gracias porque tenemos tu palabra que nos enseña y nos muestra que eres un Dios lleno de amor, un Dios justo también, y un Dios que también, Señor, tienes indignación e ira contra todo aquello que es pecado. Por eso, Padre, a través de tu palabra, vemos que te muestras favorable con el pecador, pero no con su pecado. Que, Señor, que tú deseas hacer una limpieza en nuestras vidas. Por eso, Padre, gracias por Jesús. Gracias porque Él es el contenido maravilloso de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Bueno, queridos, que Dios los bendiga. Nos estaremos encontrando, Dios mediante, hoy a las 20 horas, a las 8 de la noche. Y mañana continuaremos estudiando, por supuesto, un tema más sobre la justicia del Señor. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe. Y si esto te ha servido, compártelo con los demás para que también otras personas puedan escuchar sobre la gracia maravillosa del Señor Jesús. Que tengas un buen día. Chao, nos vemos.